Actualmente vivimos en un mundo donde reina el caos. Creer en Dios con fe firme es nuestra esperanza. Por eso te invitamos a participar en las campañas Esperanza en medio del caos, del 19 al 26 de marzo, y deja que Dios te acompañe en cada situación de tu vida. Esperanza en medio del caos. Este mundo es oscuro, hay terror y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar, un camino que lleva a la santa ciudad. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Hay personas sufriendo, lloran con decepción, pero hay para ellas un futuro mejor. Hacia allá va un camino que se puede tomar. Es Jesús quien regala vida y gloria eterna. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Cuando sigo a Jesús. Un saludo muy especial, familia. Nuevamente nos encontramos por acá, por el canal de YouTube ABCS Comunicaciones y también a través de nuestra emisora Vida 104.1 para continuar con esta semana especial de esperanza en medio del caos. Porque sí, en Dios hay esperanza. No importa la circunstancia, no importa el escenario. Como dijimos ayer, hay paz en medio de la tormenta. Jesús nos garantiza esa paz. Así que a todos los que nos están viendo y oyendo, un saludo, que la paz y la gloria de Dios pueda iluminar sus vidas y llenar su corazón del gozo de la salvación al saber que hay esperanza. También quisiéramos saludar a nuestros hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios digitales, cualquier otra plataforma por la cual te esté llegando este video, o en el caso de la grabación del audio que estamos compartiendo contigo. Esperamos que Dios pueda llenar tu vida de paz.
también Dios puedas experimentar la presencia de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay otra esperanza, no hay otro lugar donde conseguir paz. Nuestra paz está en el Dios que nos da tranquilidad, que nos da esperanza en medio del caos. Hoy vamos a continuar nuestra semana. Así que queremos invitarte a que tú nos escribas desde cualquier lugar donde te encuentres. Escríbenos ahí en el chat, salúdanos allí desde donde estás. Y hoy vamos a usar el hashtag, hoy vamos a usar una etiqueta para hoy, ¿sí? Jesús es la esperanza. ¿Está bien? Colócala allí, vamos a colocar allí Jesús es la esperanza. Y aquellos que están oyéndonos a través de la emisora, también te pedimos que escribas a nuestro número de contacto. Saluda a nuestro personal de producción y escribe Jesús es la esperanza. Claro, porque Jesús es la persona que garantiza nuestra esperanza. Así que allí donde estás voy a invitarte a que nos acompañes para orar, para pedir la bendición de Dios y para rogar que el Señor nos pueda acompañar en el estudio del día de hoy. Oramos. Buen Padre, gracias, muchas gracias te damos porque nos has dado otro día más de vida, porque nos cuidaste al iniciar la semana. Gracias porque nos permites nuevamente estar conectados para estudiar tu palabra. Rogamos que tu presencia esté con nosotros y tu gracia nos acompañe y que al estudiarla podamos nosotros ser tocados por la presencia de tu Espíritu. Gracias por esa garantía que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo que vivimos es un mundo que está lleno de personas que les gusta tener el control, ¿cierto? Por todas partes conseguimos personas controladoras que quieren y se mantienen buscando la forma de controlar a las demás personas. Cientos, miles, incluso millones de personas viven bajo el yugo de un controlador en casa. Papá controlador, mamá controladora, hijo controlador, abuelo controlador. ¿Qué característica tiene una persona que sufre de esta distorsión? Las personas controladoras manifiestan cierto grado de ansiedad, siendo que necesitan tener el control, que es un asunto que para ellos es vital tener el control. Eso les da ansiedad y pierden el control con mucha facilidad, porque necesitan tener a todo el mundo haciendo y diciendo lo que ellos quieren. Las personas controladoras manifiestan rigidez, son inflexibles, su voluntad hay que respetarla y no dan su brazo a torcer. Es muy difícil que acepten una recomendación. Los controladores normalmente no son buenos negociadores. Otra característica de una persona controladora es que cumple estrictamente sus normas internas. Todos nosotros venimos de familias diferentes, de medios diferentes, ¿verdad? Y hemos crecido con ciertas normas de nuestro hogar. Los controladores asumen esas normas como que son ley y viven bajo esa premisa y hacen que todo el mundo viva bajo esa premisa. Yo no sé, por ejemplo, voy a poner un simple ejemplo. Si usted en su casa es así, de repente la pasta dental se da o se saca de abajo hacia arriba y se va colocando para que no se marquen los dedos cuando se aprieta la pasta dental. Y si no se hace así, ocurre un colapso, una crisis, un caos en el hogar porque el controlador exige que sea así, porque así debe ser. En realidad no es tan resaltante, ¿verdad? Pero para el controlador sí lo es. Otra cosa que caracteriza a una persona controladora es que tiene problemas de autoestima. Normalmente les cuesta aceptarse, normalmente son autocríticos, normalmente tienen serios problemas con su aceptación personal. Por eso proyectan esa rigidez e inflexibilidad hacia los demás. Otra característica del controlador es que tiene sentimientos de inferioridad muy bien disfrazados, muy bien ocultos detrás de una cortina de seguridad, de autosuficiencia, de prepotencia, incluso en algunos casos, hasta soberbia puede llegar a ser. Pero el controlador no está dispuesto a dejarse ver inferior, pero dentro de sí hay grandes conflictos. Se siente pequeño ante los demás, se siente inferior ante los demás, siente que otros son mejores, siente que otros tienen más talentos, más aptitudes, que tienen mejores cosas que contar o que compartir. En la palabra de Dios conseguimos mucha gente que sufrió del síndrome de ser controlador. Pero ¿por qué hablar de alguien controlador? Porque cuando hay un controlador en casa, hay caos.
Cuando alguien quiere mantener siempre el control, puede ser que toque a la puerta la ansiedad, la preocupación, porque hace que la paz se quite. Y cuando hay caos, cuando hay alguien controlador, amenaza, se impone, eso trae tristeza y dolor a la familia, al hogar y a las distintas personas alrededor. Quiero compartir con ustedes una historia que está en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, al versículo 1 en adelante. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5, al versículo 1 en adelante. Es la historia de alguien que tenía la costumbre, era un controlador, pudiéramos decir, por excelencia. ¿Por qué decimos esto? Dice así la Escritura. Naamán, jefe del ejército de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey, porque en medio de él el Señor le había dado muchas victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Los sirios eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Naamán, general, capitán allí, una figura muy respetada de Siria, era un hombre que había traído victorias a Siria, porque era un buen estratega militar, era un hombre valiente, era un hombre capaz, era un hombre de aptitudes. Este hombre, y normalmente pasa así con muchas personas cuando tienen autoridad, cuando están en posición de autoridad, creen que deben imponer su voluntad, creen que deben imponer su palabra, creen que deben imponer su criterio y la gente debe andar a su ritmo. Cuando se está en el ámbito militar, pues no es opción, a mayor rango, mayor autoridad. Así que este hombre había, dice la Escritura, traído muchas victorias a su pueblo. En realidad, no era tanto por su estrategia, por su capacidad. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de él, cuando Dios tenía que dejar de proteger para hacer reaccionar al pueblo de Israel de alguna cosa que estaban haciendo, entonces Naamán vencía. Y había vencido muchas veces porque Dios así lo había permitido. Pero en el punto donde queremos llegar es que este hombre, este soldado, este importante funcionario público, este hombre valiente, estaba enfermo de una enfermedad terrible que se llama lepra. En muchas ocasiones hemos hablado con respecto a la lepra. La lepra era un asunto terrible, una enfermedad terrible. Y ya que no es el tema como tal hablar de la lepra, solo quisiéramos bosquejar algunos detalles respecto a la lepra que ya hemos mencionado en otra oportunidad. La lepra era una enfermedad que era considerada incurable. No tenía cura, la persona moría aislada, completamente alejada de su familia, de sus seres queridos, de su trabajo, de su vida cotidiana, porque era altamente contagiosa, o se creía así. La lepra, además de eso, era una enfermedad que era considerada una maldición, porque siendo que para la cultura imperante, la sanidad viene de Dios y una persona que no era sanada, una persona que no podía tener restauración de salud, simplemente tenía que estar bajo maldición porque quizás había cometido algún grave pecado y estaba pagando un gran castigo. El hecho es que en la cultura donde se está desarrollando esta historia, la lepra era más que simplemente una enfermedad incurable, como por ejemplo algunas de las que hoy tenemos en nuestro medio, o el SIDA, que aunque hay tratamiento, es una enfermedad muy difícil de controlar. La lepra era una amenaza real a la vida y a la paz de una persona. Ahora te puedes imaginar un hombre acostumbrado a tener el control, una persona acostumbrada a tener la autoridad, una persona que está siempre mandando y exigiendo, ahora tener que someterse, tener que subyugarse ante esta realidad. No era fácil. Por supuesto que no era nada fácil. Y sigue diciendo la historia. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Un acto no convencional. Porque cuando alguien me ha hecho daño, cuando alguien me ha lastimado, normalmente la reacción humana es no querer ayudarle. Pues si tiene una necesidad, que resuelva. Si tiene un problema, que vaya a ver quién lo ayuda. Pero si me hizo daño, yo no lo voy a ayudar. Podrían decir algunos por allí: a mí el que me ensucia no me limpia. El hecho es que esta chica actúa con el amor de Dios en su corazón.
Y llega hasta Naamán para mostrarle ese amor extraordinario. Y le dice que allá en Samaria hay un profeta. Un profeta no cualquiera, un profeta de Dios. Y como profeta de Dios podía ayudar a su amo en el caso de la lepra. Pero, ¿cómo hacerle caso a una esclava? ¿Cómo hacerle caso a alguien que era considerada inferior? ¿Cómo hacerle caso a alguien que representaba el enemigo? Porque estaba diciéndole que tenía que pedir ayuda a alguien que estaba del otro lado. Aparte del enemigo que estaba al frente en el otro bando. Pues no tenía otra alternativa. Si quería ser sano o por lo menos probarlo, necesitaba ceder el control. Y necesitaba ir hasta donde estaba Naamán. La historia cuenta que así fue. Tanto es así que él pide el permiso del rey. El rey le manda cartas al rey de Israel. Le dice, te voy a mandar a mi general. Tú vas a ver cómo resuelves. Imagínense, como que la salud se pudiera resolver de esa manera. Dice, y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas al rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Israel quedó profundamente paralizado. ¿Pero qué le pasó a este hombre? ¿Cómo es que yo lo voy a sanar? Yo no tengo autoridad para sanar. Ningún hombre tiene esa potestad. Imagínense lo que eso ocurriría. Sin embargo, Dios tiene el poder de sanar. Hermanos queridos, amigos queridos que nos están oyendo en distintos lugares, quiero decirte que no importa el escenario en el que tú te estés moviendo. No importa incluso si el caso es perdido o es diagnosticado como un caso crítico de que no hay esperanza. Jesús, Dios, el poderoso gigante de nuestra vida, tiene el poder de hacer lo imposible. Y para Él, nada, absolutamente nada es imposible. La historia cuenta que Naamán llegó hasta Eliseo, el profeta, y le esperaba con los brazos abiertos. Para su sorpresa, Eliseo no salió. Salió fue el siervo Giezi. Y cuando lo ve, le dice, bueno, dice mi amo, dice mi señor, que vayas al río Jordán y te laves 7 veces. Naamán se puso furioso, cuenta la historia, era un controlador, mantenía el control, era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Y este profeta, ¿qué se ha creído? Ni siquiera salió a verme, ni siquiera salió a saludarme, a rendirme pleitesía. Yo no soy un general famoso, yo soy alguien importante, yo soy alguien de valor. Mucha gente vive y pasa la vida viviendo de esa forma, creyendo que por su cargo, que por su posición social, que por su físico, que por su dinero, puede aplastar, puede denigrar, puede señalar y puede acabar la vida de otras personas. Hasta que algo que fuera de su capacidad llega, les muestra que no es así. Una enfermedad, por ejemplo, no conoce de sexo, de color, de raza, de religión, ni mucho menos de estatus social. Una persona con mucho dinero puede padecer cualquiera de estas plagas. El coronavirus nos lo enseñó. ¿Cuántas personas con mucha posibilidad económica no sucumbieron ante esta terrible plaga? Pero la historia dice que Naamán se fue molesto y en el camino sus siervos le hicieron una recomendación. Si te hubiese pedido el profeta que hicieras algo difícil, ¿no lo harías? Solamente te dijo, métete en el río Jordán y lávate 7 veces. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no intentas? Y la historia dice que Naamán paró los carros e hizo conforme a lo que Eliseo había enviado a hacer. 7 veces se zambulló en el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y no se curaba, a las 6 todavía no estaba curado, es a la 7ª, después que se zambulle la 7ª vez y sale, entonces ocurre el milagro. A veces el milagro no va a ocurrir a la primera, a veces la respuesta no va a llegar con el primer clamor de angustia, a veces sí, a veces no. El hecho es que Dios está dispuesto a hacerlo por ti. Dios quiere hacerlo por ti. Y aunque en tu vida el caos de la enfermedad esté golpeando, aunque en tu vida la tristeza, el dolor por alguna crisis esté golpeando, Él te dice, yo necesito lavarte. Yo necesito lavarte y darte una nueva experiencia. La historia cuenta
que después de haber hecho eso, Naamán quedó completamente sano. Y dijo estas palabras: he aquí, ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino en Israel. Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que es capaz de hacer lo imposible, querido amigo que me escuchas. No tienes por qué vivir víctima de tus miedos. No tienes por qué vivir víctima de las circunstancias. Aun si la situación fuese desesperada, Jesús tiene el poder de ayudarte. ¿Quisieras tú aceptar la ayuda que Dios quiere darte? ¿Quisieras tú aceptar la invitación que Él te da? Hoy necesitas ceder el control. Hoy necesitas dejar de ser un controlador. Necesitas dejar de querer hacer las cosas a tu manera. Hay alguien que sabe más que tú y ese es Dios. Y Él te está pidiendo el control no para arruinarte, sino para ayudarte, para bendecirte, para socorrerte, para llenarte de su gracia. ¿Quieres tomar esa decisión en esta hora? Quiero invitarte. Hoy es el momento. Hoy es el día en que tú cedas el control y dejes que el caos desaparezca, porque la presencia de Dios bendice tu vida. Yo te invito a que escribas en el chat o que nos escribas a través del número de contacto de la emisora Vida. Yo hoy confío en el Señor. Decido ceder el control. Escríbelo. Confío en el Señor y decido ceder el control. En medio de tu caos, en medio de tu crisis, en medio de una enfermedad, donde hay tantas personas probablemente que me estén oyendo que están padeciendo o alguien cercano lo está padeciendo, cuando tu fe se acaba, cuando la crisis es desesperada, cuando no hay ninguna otra salida, Dios te dice: yo soy la esperanza, confía en mí. Quiero invitarte a que me acompañes a orar y a pedir al Señor que nos dé de esa bendición. Amante Padre y bondadoso Señor, en esta hora, Señor, queremos poner delante de ti todas aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad. Seguramente muchos de ellos se han sentido solos, ansiosos, preocupados, tristes. Muchos de ellos han caído víctimas de distintas situaciones. Probablemente, Padre, algunos de los que nos estén oyendo o viendo tengan en su vida un serio caos que está acabando y arruinando su paz. En esta hora, Señor, decidimos ceder el control. Decidimos dejarte que tú seas el que vigiles, el que controles, el que lleves la batuta de nuestra vida para que cambies el escenario. Ayúdanos, Señor. No queremos hacer las cosas por nuestra voluntad. Confiamos en ti y sabemos que conforme a tu amor y tu bondad, tú vas a obrar. Gracias por esa esperanza que nos llena y gracias por tu amor. Te lo rogamos y te lo suplicamos todo en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigo, por haberte conectado hoy, por habernos oído a través de la emisora. Te esperamos mañana. Nuevamente estaremos compartiendo esperanza en medio del caos. Que Dios te bendiga. Este mundo es oscuro, hay terror y maldad, mas hay puerto seguro
sí.